Compañeros estarán soportados. Gracias. Buenos días con todos y todas. Les agradezco muchísimo por la convocatoria. La Fiscalía General del Estado, en este primer caso de esclavitud moderna, como no es de otra forma, ha estado desde el inicio con las víctimas tratando de generar tutela judicial efectiva y debido proceso. El día de ayer terminó las alegaciones principales respecto de la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, y después de una investigación formal, técnica y apegada siempre al debido proceso, se ha determinado un dictamen acusatorio en contra de 5 personas naturales y una persona jurídica por el delito de trata de personas, delito tipificado en el artículo 91 del Código Orgánico Integral Penal y que por supuesto tiene también responsabilidad penal de la persona jurídica. En la solicitud de llamamiento a juicio, de forma técnica, la fiscal del caso de una fiscalía especializada en delincuencia organizada transnacional e internacional, FEDOTI, ha establecido claros elementos de convicción que apuntan al cometimiento y a la configuración del delito imputado en formulación de cargos y ahora acusado en esta etapa procesal. Entre los elementos que se presentan para poder acusar a estas personas naturales y a esta persona jurídica se encuentran tanto elementos técnicos como versiones que en su momento se transformarán en testimoniales, entre ellos pericias psicológicas, pericias antropológicas, de contexto de género, contables y sociopolíticas. Así también se cuenta con versiones de las víctimas de este caso, en su mayoría afrodescendientes, con educación limitada, algunos analfabetos y otros mutilados, en los cuales se determina que la empresa nunca cumplió con los requisitos mínimos para poder garantizar derechos laborales, pero también derechos fundamentales como la salud, como la vida digna. Así también se ha contado con informes de varias instituciones del Estado en visitas in situ, en donde se determinan violaciones graves a derechos como la salud, la educación y el derecho a la identidad, cuando se determina que hay personas que ni siquiera están inscritas en el registro civil. Así también se cuenta con los contratos de arrendamiento suscritos por la empresa Furukawa y las víctimas, en donde se ha determinado una suerte de modelo de producción, entre comillas, en el cual se ha determinado una obligatoriedad para que las víctimas puedan extraer únicamente abacá y puedan venderla únicamente a Furukawa, lo que entre otros elementos constituye el delito de trata de personas con fines de explotación laboral. Así también se destaca el informe de la Defensoría del Pueblo presentado ante la Fiscalía General del Estado, en donde, y me permito citar, se encontraron condiciones de vida, vivienda y trabajo indignos, precarios e inhumanos, lo que habrían configurado una forma de servidumbre de la gleba, lo que constituye una esclavitud moderna. Así también se han presentado varios informes de otras instituciones en las que se denota que en las haciendas pertenecientes a Furukawa no se contaban con servicios básicos o estándares básicos de vida para garantizar la dignidad y los derechos humanos desprendida de las personas hoy víctimas de esta infracción. Reafirmamos una vez más desde la Fiscalía la búsqueda de la verdad procesal y de la tutela judicial efectiva de las víctimas de este importante caso de connotación social. Así también reafirmamos la oportunidad que tiene el Estado ecuatoriano de garantizar la no repetición y que estos hechos no vuelvan a suscitarse en contextos laborales, en contextos humanos y menos aún en el Estado ecuatoriano. Lo que se busca después de esta audiencia es elevar el debate jurídico de una audiencia de evaluación y preparatoria de juicio a una audiencia de juicio, en donde a través de alegatos, en donde a través de la práctica probatoria se pueda establecer con veracidad que esto constituye un delito grave a los derechos de las personas y a la dignidad. Gracias.
Buenas tardes, muchas gracias a los medios de comunicación que se han dado cita hoy para escucharnos, para escuchar la información importante que tanto Fiscalía como las organizaciones de derechos humanos que formamos del Comité de Solidaridad Furukawa Nunca Más tenemos para decirles hoy. El día de hoy, yo soy Patricia Carrión, abogada de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, y nos va a acompañar en esta mesa dos de los compañeros y compañeras víctimas y sobrevivientes a la vez de esclavitud moderna perpetuada por Furukawa. Nos acompaña también el representante de la Coordinadora Nacional Campesina de Afrocomunicaciones, que somos parte del Comité de Solidaridad, 3 de las organizaciones que conformamos este grupo de organizaciones que estamos acompañando desde hace varios años ya a decenas, centenares de personas que han sobrevivido a esclavitud moderna perpetuada por Furukawa Plantaciones S.A. del Ecuador. Nosotras empezamos diciendo que nos ha dado mucha alegría y gusto estar en una mesa como esta, compartiendo con las autoridades de la Fiscalía para poder informar de manera colectiva lo que ha pasado en esta etapa dentro de la audiencia oratoria y preparatoria de juicio. La Fiscalía ha tenido una posición bastante clara y contundente en argumentar todos los hechos que han ocurrido durante años y que forman parte de la investigación de la Fiscalía. Ya demostrado cómo estos hechos contundentes vinculan y responsabilizan a los personeros, dirigentes, ex gerentes y actuales gerentes de la empresa, pero también a la empresa como persona jurídica. Nosotras consideramos que esta exposición realizada por la Fiscalía tiene mucho asevero y esperamos que la jueza pueda escuchar y pueda entender lo que ha pasado durante estos años, que además se contextualiza en algo mucho más grave. Recuerden que este caso es un caso no es un caso de ahora, es un caso que ha venido sucediendo durante décadas. Son casi 60 años que, a decir del propio Estado ecuatoriano, por la propia investigación a partir del informe defensorial del 2019, están viviendo como 1.244 personas en situación de esclavitud, en condiciones de vida indigna, viviendo y trabajando en una hacienda llamada, de la empresa Furukawa, en condiciones subhumanas, infrahumanas. Sus derechos han sido violados y vulnerados simultáneamente, reiteradamente, durante varias generaciones. Este contexto, esta situación de altísima vulnerabilidad es lo que nos tiene a nosotras como organizaciones de derechos humanos presentes y acompañando a estas víctimas para que sus voces se escuchen. Yo le voy a dar la palabra a Yoli. Yoli es una compañera mujer afro que es madre de 3 hijos y que ha sufrido durante varios años todo lo que les acabo de mencionar. Muy buenos días, mi nombre es Juliana Quintero, ex trabajadora de la empresa Furukawa. Bueno, lo que nosotros estamos exigiendo es que se nos repare porque tenemos hijos que necesitan una mejor estabilidad, prepararse mejor, tener un mejor futuro y más que todo queremos que nos escuchen para que nuestro caso también llegue a otras personas que están pasando la misma necesidad que nosotros. Y bueno, eso, queremos justicia y reparación más que todo, y la queremos ya, porque ya han pasado muchos años que estamos en esta lucha y no hemos visto reparación alguna. Gracias. Y es justamente justicia y reparación lo que las compañeras y compañeros le han dicho a tantas autoridades nacionales, y es esta justicia y reparación que la jueza Susana Sotomayor tiene en sus manos, la posibilidad de garantizar justicia y reparación para más de 200 víctimas que en este proceso penal están solicitando ser escuchadas y están exigiendo. Yo quiero también mencionar que este es uno de los casos, el caso penal es uno de los casos, y recuerden que tenemos 2 casos más que son en otra sede, en sede constitucional, por graves vulneraciones de derechos humanos. Pero lo interesante de este caso, quiero mencionar y quiero informar, es que a partir de este caso se va a poder identificar responsabilidad, se va a poder demostrar que existe responsabilidad sobre varias personas que forman parte de la empresa Furukawa. Alejandro Morales es uno de los abogados que forma parte del equipo de defensa, y le vamos a dar paso para que nos explique cuál es la importancia de la audiencia de estos días que hemos pasado en Santo Domingo.
Muchas gracias. Buenos días con todas y con todas. Gracias nuevamente por estar aquí. Y bueno, acogiendo las palabras de las personas, tanto de Fiscalía como de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, ratificar simplemente algunas ideas. En efecto, luego de 3 intentos de que se instale la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio del caso por el cual Fiscalía ha presentado y ha fundamentado su dictamen acusatorio en contra de la empresa Furukawa, más 5 personas naturales entre directivos y operativos. El día martes, hasta el día de ayer, 2 días de audiencia, con bastante exactitud, pulcritud y detalle, Fiscalía General del Estado ha presentado todos los elementos de convicción que fundamentan esta acusación en contra de la empresa Furukawa y el resto de procesados. Ahora, con respecto a lo que decía Patricia, existen ya algunas cuestiones de hecho que no son coincidencias. Por ejemplo, recordemos que este caso vino a conocimiento de Fiscalía debido a la intervención de la Defensoría del Pueblo más algunas carteras de Estado, entre ellos el Ministerio de Salud, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Todos en el ámbito de sus competencias verificaron cuáles fueron las condiciones de vida y de trabajo de las 1.200 víctimas aproximadamente de trata de personas. ¿Por qué digo 1.200? Si bien en este proceso penal existen solamente 106 personas como acusadores particulares y víctimas, en su momento la Secretaría de Gestión de la Política levantó un censo donde verificó que eran más de 1.200 personas. En las acciones constitucionales han comparecido en la primera 123 personas, en la segunda aproximadamente 200 personas y en este caso, en el penal, 106 víctimas, que hoy han comparecido como acusadores particulares. Y como decía en un inicio, esto no puede ser coincidencia, es decir, no es simplemente una cuestión de las víctimas, no es un capricho de Fiscalía, sino que en su momento el propio Estado ya verificó las condiciones de vida y trabajo de aquellas personas. De tal manera que, frente a ello, es evidente que Fiscalía dentro de esta investigación tenía que mencionar todos los elementos de convicción con los que ha basado y ha fundamentado su acusación en esta etapa del proceso penal. Frente a ello, hay que también conversar con ustedes y ponerlos en su conocimiento que las defensas las defensas técnicas de los procesados, ninguno de ellos, curiosamente, ha alegado que estas condiciones de vida y trabajo existan. Es decir, nadie topa ese tema porque al parecer es un hecho que está aceptado tanto por los entes públicos como por los entes privados. Tomemos en cuenta que incluso existe ya una sentencia, una acción de protección que en la competencia penal, en la competencia constitucional ya ha verificado esas vulneraciones de derechos. ¿Qué derechos? Salud, trabajo, vida digna, ¿sí? Entonces, en este contexto, como digo, los procesados no han negado esas situaciones de vida y trabajo dentro de las haciendas de la empresa Furukawa. En lo único que se han dado las vueltas es en alegaciones que sirven para evadir la responsabilidad penal, que es lo que busca Fiscalía. Tomemos en cuenta que el Código Orgánico Integral Penal establece una pena para la trata de personas. En este caso, Fiscalía acusó por el artículo 91, esto es trata de personas con fines de explotación laboral. Más el detalle de que la pena, que en ordinario es de 13 a 16 años, se incrementa de 16 a 19, tomando en cuenta que las víctimas son personas que se encuentran en doble condición de vulnerabilidad. Las víctimas son personas analfabetos funcionales, son personas de la tercera edad, niños, adolescentes que han estado realizando trabajo peligroso, manejando cuchillo, machete, etcétera, en condiciones en las cuales no han contado con la debida seguridad y ya por ende el trabajo infantil ya es penado, ¿sí? De tal manera que solamente las argumentaciones tienden a desvirtuar el grado de participación y la responsabilidad. Ejemplo, frente a la acusación que realizó la Fiscalía, ciertos defensores técnicos de los procesados, a unos les parece un discurso retórico,
hablar de todas las condiciones en las cuales han vivido y han trabajado las víctimas. ¿Les parece un discurso emotivo? ¿Les parece romantizar el estado de las víctimas de Fiscalía como del acusador particular? Tomemos en cuenta que no puede haber un contexto para pasar a la siguiente etapa del proceso penal, que es la de juicio, si es que no está bien entendido todo el conjunto de los elementos que sirven para fundamentar la acusación de Fiscalía y el pedido de las víctimas con respecto a la reparación integral. ¿Por qué razón? Si bien estas pretensiones punitivas se iniciaron y tuvieron origen por el pedido de Defensoría del Pueblo que puso en conocimiento de la Fiscalía todos estos hechos, por pedido de todas las instituciones que, entre carteras de Estado, instituciones públicas, verificaron las condiciones de vida y trabajo. ¿Qué pasa con las víctimas? Acabamos de escuchar a una de las personas que vivieron esas condiciones de vida indigna, de trabajo indigno. Eso es lo que buscan, es reparación. De tal manera que como acusadores particulares, como víctimas, eso es lo que les interesa a ellos. Tomemos en cuenta que han sido 3 generaciones de personas que han trabajado y vivido en esas haciendas y que ahora por los defensores técnicos de los procesados están siendo acusados simplemente de personas que lo único que buscan es una tajada de tierra, lo único que buscan es el beneficio económico, robarle a la empresa. Hay algo que debe quedar en la mente del ciudadano y principalmente del Estado en relación a este caso. Y como digo, que más allá de la pretensión punitiva que puedan tener las instituciones públicas y la Defensoría del Pueblo, es necesario hacer la reparación integral de las víctimas, tanto de manera objetiva como de manera simbólica, porque el artículo 66.29, literal B de la Constitución, establece que el Estado, como derechos de libertad, tiene la obligación de generar todas estas medidas de protección y de erradicación de la esclavitud y de la trata de personas. Muchas gracias. Devuelvo la palabra. A continuación va a hablar Segundo Ordóñez. Segundo es otra de las personas sobrevivientes de este caso. Él es procurador común en la acción constitucional y es parte procesal también en este caso. Como ustedes escucharon, Alejandro mencionó 2 cosas importantísimas que quiero resaltar. La una es la necesidad y la importancia de que al final de este proceso penal se establezca responsabilidad penal en contra de la empresa y los funcionarios de la empresa. Y lo segundo es lo que piden las víctimas, reparación, y no es cualquier reparación, es reparación integral en toda la dimensión de la reparación. Voy a dar el paso a Segundo. Segundo estuvo también presente en la audiencia durante estos 2 días y nos puede contar qué es lo que desea, Segundo, qué es lo que ustedes están pidiendo. Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes. Mi nombre es Segundo Ordóñez, procurador del caso de Jurocagua. Pero bueno, hemos tenido trabajo estos 2 días muy duros, ¿no? De entenderlo, de saber que nosotros somos víctimas y abogados profesionales que rechazan nuestra petición, que yo creo que para ellos como profesionales es un poco como vergonzoso. Me refiero a un abogado de Guayaquil, del señor Chalén, que dice que nosotros somos invasores, cuando nosotros hemos dado la vida dentro de la empresa, trabajándoles, luchándoles, ¿sí? Dándoles fortuna, ¿sí? Porque supuestamente sale en los medios qué cantidad de dinero ellos tienen. ¿Por qué tienen esa cantidad de dinero? Es por nosotros, porque por nosotros, y ahora viene a decir el abogado del señor Chalén que sí, que nosotros somos invasores, que nosotros, da a entender la palabra, que ya es hora que nos saquen de ahí, ¿sí? Nosotros de ahí salimos y no vamos a salir porque nosotros queremos nuestros derechos, nosotros estamos pidiendo nuestros derechos, que justicia y reparación, ¿sí? Entonces, si él piensa que con las palabras que él dijo ayer, técnicas, que él es un profesional y nosotros somos campesinos, aún dice, ustedes no son analfabetos, ustedes son profesionales, que venga, que entre al campo, que verifique, ¿sí?
que nos pidan los papeles para ver qué grado de estudio tenemos, porque no tenemos grado de estudio nosotros. Porque yo diría, grado de estudio tienen ustedes como profesionales, como periodistas, como abogados, ¿sí? Eso dice, llegaron a la universidad, son profesionales. Nosotros no hemos llegado a la universidad, nosotros ni siquiera habemos personas que habíamos pisado un colegio, una escuela, ni siquiera un jardín para que este señor venga a decir una cosa tan errónea de esa. Entonces, eso era lo que yo quería desfogarme ante ese señor de Guayaquil que dice que nosotros somos invasores, que nos pruebe, ¿sí? Que nos pruebe para ver si somos invasores. Ya, ahora, en el otro caso, la trata tan mal a la señora fiscal que yo, como no sé ni escribir ni leer, yo vi que la trató mal, pidiéndole a ella que supuestamente le dé todos los informes, todas las pruebas a él, que venga y recoja las pruebas dentro de la empresa, que allá tenemos pruebas todavía. Allá anduvo la señora fiscal recogiendo pruebas, y las pruebas que ella tiene son sagradas, porque ella no se las prueba simplemente porque él las pide. No, ¿qué le pasa? Que aprenda a respetar y que aprenda a discernir las cosas entre el pobre y el multimillonario, ¿sí? Porque nosotros no tenemos dinero, ¿sí? Pero tenemos unas personas que son tan buenas y caritativas con nosotros, ¿sí? Que es el grupo de abogados que nos está ayudando a nosotros, ¿sí? Entonces, con eso yo les digo así, y no vamos a dejar, y nosotros tenemos derecho a esas tierras, porque nosotros somos las que lo estamos trabajando, nosotros somos las que las elaboramos, nosotros los que hemos sacrificado la vida en eso, ya que viene a decir este señor que no, ya, ahí hemos perdido familia, ahí han nacido, como decir, ha entrado papá, ha tenido hijo, ese hijo ha tenido otra familia. Son 3 generaciones, estamos hablando de 3 generaciones, no estamos hablando de una. Ni para que él venga a decir, ah, no, es que ellos son invasores. Si fuéramos invasores, entonces no tuviéramos 3 generaciones ahí, pues, ¿sí me entiende? Entonces, esas son las cosas, ¿ya? Y otra cosa, que ahí dentro de la empresa han sucedido muchos casos. Han sucedido casos de personas que hemos tenido accidentes. En el accidente, sobre todo, de mi compañero, le decimos Cocá, bueno, el nombre no me acuerdo ahorita, Cristian Estrada, le pica una serpiente, que supuestamente dicen ellos que no nos reconocen a nosotros, le pica una serpiente, lo llevan a una clínica, le pagan los medicamentos, lo tienen trabajando en la empresa y que no nos conocen a nosotros. O sea que, ¿quién somos nosotros para que ellos no nos conozcan? ¿Sí? ¿Por qué dicen eso? Porque es pura mentira de ellos, ¿sí? Ellos saben muy bien cómo nos llamamos, cómo nos identificamos, que vengan a decir ahora que no, que yo no lo conozco a fulano y tal, que la de acá, que el de acá tiene, como por decir, los indican a Rigo Castillo, dice. El señor Rigo Castillo casi, más o menos la cifra que yo observé y dijo, que era casi $1 millón. $1 millón, ¿dónde va a tener ese señor? ¿Sí? Sí, en trabajo, pero eso es algo que él lo ha repartido entre toditos los trabajadores, porque tiene como un poco de años trabajando, y simplemente los indican con 8 añitos de trabajo. ¿Usted cree que eso no es vergonzoso para la empresa que se ponga a hacer una cosa de esa, a decir cosas tan mentiras, tan erróneas así? No, yo creo que esto debe de tomar cuenta el Estado, ¿sí? El señor presidente de la República de aquí del Ecuador, y que le ponga acento a esta situación que nosotros, de que mañana nos matan a nosotros, entonces vamos a quedar muertos por ahí, no valemos nada. El señor presidente de la República del Ecuador tiene que hacer conciencia y tiene que decir, bueno, necesito hablar con ese grupo de gente y que se identifiquen quién somos, para que la empresa no mienta, no siga mintiendo más, porque es una mentirosa. Si todito, dice el señor Segarra, que no, que él no, que a él simplemente los indican del 2018 para adelante. Cuando ha sido una persona que ha estado toda la vida metida dentro de la empresa, y porque ahorita está el problema, entonces él dice, no, ay, yo no me meto ahí en eso, tengo mis abogados. No, el abogado también tiene que saber lo que va a pelear y lo que va a decir. Eso es pura mentira de ellos, porque sí, sinceramente así no se pelea un caso. Tienen que ser más cordial, de más corazón. ¿Ya? Así nomás son las cosas. Muchas gracias. Sí. Bueno, es la voz de la indignación
de víctimas y personas que han sufrido años esta situación, y esa indignación se ha traducido en los testimonios, en la información que ha recibido Fiscalía, en toda la información que las mismas autoridades del Estado han recabado. Y yo solamente menciono algo muy pequeño antes de dar la palabra a la Coordinadora Nacional Campesina Romelio, que está aquí presente, y luego a Jaque de Afrocomunicaciones. Menciono que los compañeros y compañeras, además de ser víctimas y sobrevivientes, enfrentan procesos penales en contra de ellos, los denuncian en efecto, los denuncian de invasores, como decía Segundo, de ladrones, de robo de fibra, tienen procesos penales en contra de ellos, de ellas, y claro, una empresa muy muy grande que tiene más de 17 millones de dólares de capital social, que ha construido, como dice don Segundo, el dinero, su capital, sobre la base del trabajo forzado y de la esclavitud de ellos y de ellas. Esta es la voz de la indignación, y queremos exigir, solicitar, pedir a las autoridades, en particular ahora, que está en manos de la jueza Susana Sotomayor, que escuche, que evidencie, que lea, que ponga mucho detenimiento en la información que tiene en sus manos, porque tiene una responsabilidad muy grande de decidir en justicia y en verdad. Yo le doy el paso a Romelio Gualán, que nos va a comentar un poquito más. Unos 2-3 minutos igual. Buenos días y buenas tardes, medios de comunicación, abogados, defensores de los derechos humanos, y también nos alegra mucho de contar con un delegado de la Fiscalía. Primeramente, el camino de la resistencia de los pueblos indígenas, campesinos en el Ecuador, en el mundo, seguimos resistiendo y seguimos viviendo en ese campo. Por lo tanto, son nuestros legítimos derechos de vivir en el campo, y no puede haber ninguna amenaza por parte de ninguna empresa en que seamos desalojados. Eso nos dice la Carta, la Declaración Universal de Derechos de Campesinos, Campesinas de las Naciones Unidas. Triste realidad de escuchar que algún abogado intente desconocer sobre la vida de campesinos y campesinas en el campo. Desde la Coordinadora Nacional Campesina continuamos con ese camino. Seguimos, y nos alegra mucho que las autoridades como la Fiscalía coge ese caminito y deposite esa confianza por ese sendero de las organizaciones. Agradecer también a las abogadas y abogados que se han puesto en ese camino de la lucha para seguir descubriendo, investigando aquellos quienes se llevaron todo el dinero a cuesta de ese trabajo, de esa labor, de esas compañeras, de esos compañeros que viven ahí, y algunos ya desaparecidos. Le preguntaría a ese abogado para decirle cómo le va a compensar a aquellos que ya están bajo la tumba. Eso jamás se puede perdonar. Pero ¿cómo podemos pedirle disculpas que aquellos niños que nacieron allá, aquellos jóvenes que no pudieron ingresar a la educación, esos abogados tendrían que poco investigar para ver la vida en el campo? Y como organización, eso estamos latentes y dejamos en confianza a las autoridades para que actúen con celeridad, apegados a la jurisprudencia, y esperamos unas respuestas positivas. Muchísimas gracias a ustedes, y le doy paso a la compañera. Hola, buenas tardes con todos, con todas. Soy Jacqueline Gallegos, parte de la colectiva Afrocomunicaciones, pero también del pueblo afroecuatoriano y representante de la Unión Nacional del Pueblo Afroecuatoriano. Para nosotros como pueblo afroecuatoriano, y siendo que nuestros hermanos son la mayoría que está ahí, desconociendo también estas formas, reprochamos el desconocimiento y la naturalización del racismo estructural sistemático de los que han sido parte de nuestros hermanos y hermanas. Y lo que queremos y lo que estamos buscando, no hace poquito, sino 4 años ya que estamos en esta lucha, es justamente que nosotros podamos encontrar en la justicia ecuatoriana, en este sentido de que somos todos y todas parte, justicia.
justicia para que este tipo de tratos inhumanos que han venido sistemáticamente poniendo a los más empobrecidos, aquellos y aquellas mujeres que no hemos tenido las mismas oportunidades, porque estas formas de racismo estructural siguen permaneciéndose vigente y que es una de la justicia, estas partes a veces ejecutariadas que permiten también seguir poniendo a estos cuerpos y a estos hombres y mujeres que ya los hemos visto, ¿no? Entonces nosotros estamos vigilantes y esperamos también que la justicia del país en esta ocasión sea para reparación de las víctimas, de nuestros hermanos y hermanas, nuestros tíos, nuestros niños, para un futuro mejor y que no vuelva a suceder esto. No creemos que deban pasar estas cosas para que el país siga lucrando. Creemos que estas formas de trabajo en el país deben terminar y creo que esta es la oportunidad que tienen las autoridades también para no seguir con estas formas de esclavitud, como lo han aprobado ya las propias autoridades. Muchas gracias. Si es que existen preguntas por parte de los medios presentes, por favor, en este momento levantamos la mano, damos paso. Por favor. Sí, solo una consulta para el doctor Baño. Decir que son cerca de 1.200 víctimas censadas, y en este caso hay 106. ¿Qué se puede hacer para sumar a más víctimas a una eventual reparación? ¿Tiene que haber nuevas causas? ¿Hay nuevas causas en investigación previa? ¿Cómo se hace? La Fiscalía General del Estado, al momento de imputar cargos, tiene determinadas víctimas en base al acervo probatorio. Eventualmente, cuando se eleve, si de ser el caso, el debate a juicio, se va a poder determinar con mayor amplitud cuáles son los verdaderos afectados, las verdaderas afectadas en este cometimiento de la infracción, y solamente ahí, elevando el debate, se va a poder determinar una reparación integral, ya sea interpartes o con efectos generales a la sociedad, entre ellas las garantías de no repetición. Doctor, ¿cuál podría ser una posible sanción en este caso? Eventualmente, la pena privativa de libertad que está establecida en el Código Orgánico Integral Penal y para la persona jurídica es la extinción, además, por supuesto, de una multa pecuniaria que se debe establecer ya en sentencia. La convocatoria a la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio se hizo con la debida antelación y señalando 3 días en razón de la gran cantidad de alegaciones que se presentan en una audiencia tan técnica como esta. Sin embargo, después de haber agotado las alegaciones de cada uno de los sujetos procesales, la diligencia terminó en un tiempo anticipado al que la Judicatura plantea. Esto no es extraordinario, esto puede pasar. Lo que se espera ahora, después de la terminación de las alegaciones, es la resolución mediante la cual la juzgadora de garantías penales determinará el auto de llamamiento a juicio respecto de los procesados, de los 5 procesados, personas naturales, y de la persona jurídica también procesada. ¿Y cuál será el tiempo para esa resolución? Eventualmente no se tiene un tiempo establecido, pero esperamos que sea a la brevedad posible en búsqueda de celeridad y tutela judicial efectiva. No sé si existe alguna inquietud más por parte de algún otro representante de medios de comunicación. No, doctor, solamente una puntualización quería hacerle la consulta. Esta diligencia se está llevando en la ciudad de Santo Domingo de los Áchilas, ¿verdad? De aquí en adelante, el plazo para que, con toda la evidencia que se ha presentado en este caso, se espera también una respuesta favorable por parte de la justicia, ¿no? Porque hemos visto en muchos casos que a veces la justicia, pese a los elementos de convicción que presenta la Fiscalía y las pruebas, se hace de la vista gorda y todos los hechos quedan en la impunidad. ¿Se esperaría también un llamado por parte de la Fiscalía a generar jurisprudencia en casos como esto para que no vuelvan a repetirse? Los elementos de convicción de cargo que ha presentado la Fiscalía y de descargo que también por principio de objetividad han presentado son contundentes respecto de la configuración de la infracción que se ha acusado. Se espera realmente de las autoridades un análisis profundo de la causa que se les está presentando a fin de que se lleve ante los tribunales y eventualmente en altas instancias se poder generar jurisprudencia vinculante, jurisprudencia que permita que estos casos de esclavitud moderna, de trata de personas con fines de explotación laboral, no vuelvan a suscitarse. La idea es, desde la Fiscalía, generar jurisprudencia, generar garantías de no repetición y que esto no vuelva a suceder. ¿Tienen preocupación ustedes
de que pase algo contrario a lo que ustedes esperan en la justicia? El principio general es la confianza en la justicia y en los elementos que se han presentado. Eventualmente esperaremos una resolución favorable en tanto se ha presentado una teoría del caso sólida que deberá ser resuelto por la autoridad competente. Gracias. La Fiscalía General del Estado se rige por el principio de la objetividad, del debido proceso y de la tutela judicial efectiva. Todas las causas son desarrolladas con enfoque en derechos humanos, con enfoque de género, y las causas que se hayan presentado por la empresa, a la empresa, sin excepción, seguirán con el debido proceso. De tal forma que las garantías están planteadas no solo normativamente, sino también institucionalmente por las autoridades que la conformamos. Y yo solo mencionar en particular en esto puntual que has preguntado tú, particularmente lo que preguntas que también nos atañe a nosotras directamente, sepan que en el 2010 presentamos tanto a Fiscalía como a la Defensoría del Pueblo y a varias autoridades nacionales e internacionales un informe de hostigamientos y de criminalización. Quiere decir, hay más de 30 incidentes entre amenazas, hostigamientos y procesos penales abiertos en contra de compañeros y compañeras y también en contra de algunas personas que formamos parte del comité. Esto es súper grave y de hecho Fiscalía está también investigando estos hechos que entendemos y creemos que son parte normal, digamos, de aquellos momentos en los que empresas como estas necesitan callar las voces de los compañeros y compañeras, y justamente estos hostigamientos o amenazas que reciben son específicamente en momentos importantes de los procesos. Ahora es un momento importante y en efecto se han recibido nuevas amenazas, ¿no? Únicamente para añadir, la Fiscalía General del Estado, a través de la Dirección de Derechos Humanos y la Dirección de Política Criminal, establece garantías y mecanismos para los defensores de derechos humanos en el contexto de la tutela judicial efectiva a los mismos, de modo que también se está en seguimiento y en conocimiento de estos casos. Muchísimas gracias a todos.